Girar a la derecha. Ayin Sukaya y muy buenas tardes. Gracias a todos, todas y todes quienes nos acompañan hoy en Radio La Chihuana 92.2 FM en La Yacta, en YouTube y en Spotify de La Izquierda Diario Bolivia. Hoy, como veíamos al empezar, vamos a hablar de nuestro orgullo. Nuestro orgullo es anticapitalista, es antiimperialista, es anticolonial, es antineoliberal, es antisionista. Nuestro orgullo, al recordar lo que es el mes del orgullo, vamos a hablar de cómo las luchas de las diversidades tienen que ver también con las luchas contra el ajuste, contra el imperialismo, contra el modelo neoliberal. Vamos a pasar, para empezar el programa de hoy, vamos a pasar con nuestra compañera Cas a hablar brevemente de lo que significa el orgullo en este contexto de lucha contra el ajuste, de lucha contra el modelo neoliberal. Estamos en este momento pasando con Cas. Hola Nata y a toda la gente del programa. Gracias por la invitación. Ya a días de 28 de junio no se realizó la clásica marcha de las disidencias. A pesar de esto, me gustaría recalcar la importancia de la emancipación de las personas de las diversidades y disidencias de género. Esta lucha no está aislada de la emancipación y la liberación de los sectores populares y oprimidos. Hay que reivindicar que históricamente, desde nosotros, las diversidades y disidencias, hemos estado en las mismas. Debemos sentirnos hermanadas con estas luchas, sectores que han estado inmovilizados, porque sabemos que todos los derechos que hemos conquistado son con lucha. Sabemos que nuestros derechos de las disidencias de sexuales y de género se ven amenazados con este avance de los sectores de ultraderecha y conservadores. Por eso nos parece importante estar avanzando, en articularnos con estas luchas de distintos movimientos y fuera de no sentir orgullo, por lo que es del movimiento campesino, que ha sido el actor central en estas movilizaciones. Creo que debemos fortalecer desde el movimiento de las diversidades. Al menos nosotros desde Pan y Rosas, desde la LORSI, hemos estado apoyando, respaldando las luchas de los sectores populares. También desde La Izquierda Diario, nuestro medio de comunicación independiente, desde el cual tratamos de romper este cerco mediático que se ha creado para quitar apoyo a las movilizaciones, con este gran aparato de medios de prensa que son propiedad de quienes ya están ahorita mismo en el gobierno. Y cuando incluso nosotros en nuestros espacios mostramos este apoyo a la lucha, los sectores conservadores, fascistas, que reaccionan usando retórica racista contra las movilizadas y quienes apoyan los bloqueos, pues terminan usando las mismas lógicas homofóbicas, transfóbicas, no solo contra mí, sino mis compañeros de Combate Rojo, que nos tratan de amedrentarnos, perseguirnos políticamente, tanto desde grupos de choque como hasta funcionarios desde este gobierno. Y pensando en perspectiva futuro, quisiera resaltar la necesidad de organizarnos y desde nuestros distintos movimientos apoyar la lucha. Creemos que este ha sido un round más de una pelea que se está dando en Bolivia, que es la pelea contra la privatización, por la defensa de los recursos naturales y contra el imperialismo y el sionismo, que pretende arrebatar las tierras de las comunidades. Pero también les invito a pensar más, porque yo creo que tenemos que recuperar una vez más la perspectiva de la emancipación, de la liberación, porque ya creo que estamos cansadas de esta violencia que vivimos día a día. Por eso hay que buscar una lucha, por un mundo donde podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes, pero totalmente libres.
visitando a Rosa Luxemburgo. Muchas gracias nuevamente por tenerme aquí en el programa. Hasta luego. Muchas gracias, Cas, por compartirnos sobre esta experiencia, sobre esta vivencia, y evidentemente nos sumamos a la denuncia que hace Cas sobre las violencias que se está recibiendo desde sectores conservadores contra el movimiento de diversidades, más aún en este contexto de lucha contra el ajuste neoliberal. Evidentemente, todos estos ataques vienen a ser parte articulada, ¿no?, de un ataque mucho más general, que es un ataque que viene a ser un ataque conservador, que va de la mano, por supuesto, con una lógica de ajuste, con una lógica de restauración, con una lógica antiderechos. Y en ese sentido, quería empezar a hablar un poco de lo que es el plan de ajuste, ¿no? Las semanas pasadas hemos hablado del plan de ajuste desde el punto de vista de la Harvard de Bolivia 360, hablando un poco de cómo estos planes que vienen diseñados desde Estados Unidos están prácticamente siendo como una recomendación, una orientación para la aplicación de políticas públicas. Pero lo que hoy vamos a compartir es un documento propiamente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Paz nos viene a contar que supuestamente es Bolivia, 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 ¿no? Es el cuento Bolivia, 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 lo único que sabe plantear en términos programáticos. Y toda la campaña nos venía planteando, Paz, que supuestamente no tomaría préstamos del Fondo Monetario, que supuestamente no recibiría órdenes de afuera, etcétera, cuando en los hechos vamos a ver totalmente lo opuesto de qué es lo que se está haciendo. Estas tres citas que vamos a ver vienen de lo que se llaman políticas prioritarias del documento anual que saca el Fondo Monetario Internacional, que se llama el artículo cuarto, ¿no? El artículo cuarto que nos va a decir qué elementos tiene que modificar un país para estar en raya, en línea con lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estas son las políticas prioritarias. El primero, dice, el núcleo de cualquier plan de políticas debe ser una consolidación fiscal creíble y plurianual. Esto requerirá la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles, una reducción de la masa salarial y una racionalización del gasto de capital. Hablemos de esto. ¿Qué significa eliminación gradual de los subsidios a los combustibles? Gasolinazo. ¿Qué es lo que nos han hecho en el mes de diciembre con la 5503? Lo han vuelto a hacer o lo han reconfirmado con la 5516, y evidentemente es cuestión de cuándo, no sí, sino el cuándo terminan de aplicar este ajuste, porque evidentemente seguimos teniendo un precio subvencionado de los combustibles. Lo que habla aquí de una reducción de la masa salarial, lo ponen de una forma con mucho eufemismo, ¿no? Pero lo que esto quiere decir es despidos. ¿Y dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo el día a día con los compañeros de aseo urbano, con los compañeros de Sacachuro, con los compañeros de áreas verdes, es decir, de empresas municipales tercerizadas. Concretamente estamos viviendo despidos, falta de pagos mediante la tercerización de servicios públicos. Y ya lo denunciaron como un riesgo eminente desde el magisterio, el tema de educación técnica, que es otro elemento que se está recortando prácticamente los recursos que van destinados a la educación, a la salud. Ahora nos vamos al segundo mandato que tiene el gobierno, devaluación de la moneda. Si alguien creía que era iniciativa propia de Espinosa cambiar el tipo de cambio, pues aquí está
Aquí está el verdadero motivo, ¿no? Dice aquí, una vez establecido un plan fiscal sólido, sería necesario realinear el tipo de cambio oficial para facilitar el ajuste externo requerido e implementar un nuevo marco monetario. ¿Le suena a lo que hemos ido viendo? Las propias declaraciones de Espinosa y el equipo económico de paz, claro, nuevo marco monetario y cambiario. Aquí que incluya la eliminación inmediata de controles administrativos y límites a las tasas de interés. Entonces, esta devaluación que vamos a hablar un poco más a profundidad en unos minutos, es un mandato claro que nos han dado de parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Y quién le está cumpliendo? El gobierno de Rodrigo Paz. El otro elemento que el Fondo Monetario Internacional le va a pedir al gobierno, ojo que esto sale para el mes de junio del año pasado, ¿no? Entonces, ya es un mandato que venía más allá de qué gobierno iba a asumir. Y este elemento son las reformas legislativas. Este es un elemento, los primeros dos ya le han puesto el tic, ¿no? O sea, ya está prácticamente cumplido. Y este último es eliminar las restricciones de oferta que impidan el crecimiento, reducir la informalidad, fortalecer la gobernanza y los marcos regulatorios, mejorar la gestión de la inversión pública y fomentar la competitividad. ¿Qué significa esto? Reducir la informalidad. Quieren que los sectores que ahora no pagan impuestos, paguen impuestos. Ni más ni menos. Claro, como están recortando los impuestos que pagan los grandes ricos, hay que cobrarles, hay que ampliar la base impositiva, como le dicen. Eso significa que van a convertir en sujetos fiscales a aquellos que no lo eran, y quienes tenían el régimen a lo mejor simplificado van a pasar al 7RG. Dice que no Rodrigo Paz, dice que sí, en la propaganda del Servicio de Impuestos Nacionales. Fortalecer la gobernanza y los marcos regulatorios. En realidad lo que quieren decir con esto es habilitar las vías, como lo han ido haciendo con cooperativistas, hace un par de días con cambios en la delimitación territorial de asignaciones de espacios para explotación minera, etcétera, es generar las condiciones legales, lo que llamaron en un momento el fast track, tienen que habilitar de plano. Y eso igual lo hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiere la Confederación de Empresarios Privados? ¿Cuál es su proyecto? Son 4 leyes que quieren cambiar, que encajan justo dentro de este modelo. Estamos hablando ley de inversiones, ley de minería, ley de asociaciones público-privadas, es decir, generar los mecanismos legales que permitan al sector hacer lo que no podía hacer antes, ¿no? Ahora vamos a ver con un poco más de detalle esto de la devaluación. Estamos hablando, para el día lunes se había anunciado un tipo de cambio de 9.73 bolivianos al dólar, ¿no? O sea, se devaluó un 40% el tipo de cambio que teníamos de 6.96, el tipo de cambio oficial. Esto no es un hecho fortuito, no es un hecho que viene de la nada, sino que ya lo vienen construyendo. Veíamos primero que habían establecido de forma en los hechos, ¿no? Ya desde 2022-2023, que habían establecido un tipo de cambio en un mercado paralelo. Este tipo de cambio en el mercado paralelo lo establecen ¿quiénes? Lo establecen los que tienen el control sobre los dólares, los que en los hechos pugan los dólares y luego van a poder controlar las pocas divisas que le entran al país, los grandes bancos privados. Y cuando hablamos de fuga de capitales como origen, uno de los orígenes principales de este mal, estamos hablando de una fuga de capitales que fue posibilitado y fue blindado de impunidad de parte del gobierno del MAS, concretamente de parte de los 2/3 de parlamentarios que tenía en ambas cámaras en ese momento y del vicepresidente Álvaro García Linera.
ellos han sentado las bases ya desde el año 2018 para esta situación. Ahora, ya se reconoce en un momento lo que son los tipos de cambio referenciales. El tipo de cambio referencial va a ser reconocido en base al valor de mercado, va a ser reconocido por el gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Este tipo de cambio referencial que generalmente oscilaba entre los 9, 10 bolivianos, ya era un guiño hacia el monto en el que querían prácticamente establecer la devaluación. Ojo que este número no es arbitrario, de hecho, ya en un estudio internacional del FDL ya se planteaba 32% de una devaluación necesaria, ¿no? Luego van a habilitar este mismo monto para lo que es el referencial para transacciones por vía internet. Eventualmente lo van a habilitar para las remesas y finalmente la van a terminar de habilitar para lo que es como tipo de cambio oficial flotante. Y fíjense, este monto que era el día lunes 9.73 y hoy que estamos día viernes ya está 9.80. Pero esto no solo impacta el tipo de cambio para importaciones y exportaciones. Vamos a ver el tema de luz y agua. Y aquí les invito a que puedan leer. Hay un artículo en La Izquierda Diario que habla de este decreto. De hecho, se aprobaron un nuevo paquetazo de decretos, entre el que se encuentra este 5647, que va a ser un decreto supremo que va a habilitar el incremento de gastos de luz y agua, ¿no? Concretamente, va a establecer un marco en el que el 5% como límite referencial, pero de forma excepcional, como todo en este gobierno excepcional, en caso de haber cambios bruscos en el tipo de cambio con el dólar, en los costos de insumos, de combustibles, etcétera, que nos permitan, que impacten de forma directa sobre el costo de electricidad, ¡pum!, pueden incrementar por encima de este 5%. Entonces estamos hablando, una vez más, este ajuste, ¿quién lo va a pagar? Cada uno de los bolivianos que llegamos a fin de mes y vamos a ver nuestra factura de luz incrementado. ¿Por qué? Porque ya el decreto se los permite. Ahora vamos a pasar a hablar de una de las grandes mentiras que hemos escuchado durante estas semanas. Vamos a ver un primer gráfico. En este momento estamos viendo los datos de exportaciones. Antes de entrar a los datos de exportaciones, vamos a ver el dato ya comparativo a partir de y a través de los distintos años. Exactamente, ¿no? Esta es la gran mentira que venimos escuchando y ahora lo desmienten ellos mismos, ¿no? O sea, este dato no viene de una investigación nuestra, este dato no viene de la aduana chilena, este dato no viene de la aduana boliviana, viene del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Los que nos vienen diciendo que hay una pérdida de... Primero nos contaban, de hecho, el Instituto de Comercio Exterior de La Paz, o sea, ni siquiera la nacional, la de La Paz, habló de 50 millones de dólares diario que se pierden por exportaciones. Que eso ya lo hemos desmentido y demostrado que ni siquiera en el mejor momento de exportación del país en el último año se exportaba esa cantidad diaria. Se trataba de 40 millones de dólares diarios a lo sumo. Ahora, la institución, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, se desmiente a sí mismo porque nos muestra aquí la evolución es tal que hemos importado más y hemos exportado más en términos de valor en el año 2026
de lo que hemos hecho en el mismo periodo, en 2023, en 2024, en 2025. Estamos hablando de que en el año 2023 se exportó un valor de 4.600 millones de dólares. En 2024 estamos hablando de 3.571. En 2025 estamos hablando de 3.352. Y ahora que estamos el año 2026, este mismo periodo, de enero a mayo, estamos hablando de un incremento hasta 5.449 millones de dólares exportados. Yo no veo dónde está esta supuesta pérdida, que luego la misma institución de La Paz estaría hablando de más de 1.000 millones de dólares perdidos en exportaciones. No lo veo. Hablamos de importaciones y vamos a pasar a ver enseguida, ahora sí, la otra parte de este mismo informe de la IPSE, que estamos hablando de dónde se ganó, dónde se perdió, dónde hubo más o menos exportaciones. Entonces, evidentemente, en las importaciones, importamos mucho menos gasolina, un 25% menos gasolina. En las exportaciones hay un peso. Es decir, cuando hablamos de tonelaje es un tanto menos que sí se exportó, pero el valor de los minerales incrementó en 109%. Es decir, las grandes exportadoras mineras han ganado el doble este año de lo que ganaron el año pasado entre enero y mayo. Digámoslo con números. El año pasado en minerales, entre enero y mayo, exportaron 1.800 millones de dólares. Este año exportaron 3.900 millones de dólares. Pérdida no lo veo yo. Quieren hablar de lo que son los no tradicionales. Hay productos específicos que tienen una pérdida en su cantidad de exportación, como también en el valor de su exportación. Podríamos hablar concretamente carne, cueros, sésamo, que podrían ser algunos de los principales. Ojo, la soya, los grandes soyeros exportaron un poquito menos por un poquito más, un valor incrementado. Los joyeros ganaron 171% más. Los madereros registran una exportación con el 85% más de valor. Pregunto, lo dejo ahí como que en suspenso el por qué. Pero en general, los productos no tradicionales, en términos de valor, generaron un 23% más de ganancia este año frente al año pasado. Volumen varía en tan solo 1% menos. Y en los tradicionales hay una pérdida del 25% de volumen, fundamentalmente por el sector hidrocarburífero, pero un incremento del 79% del valor. Pérdidas no los veo yo. Sin embargo, este motivo ha servido para desatar una brutal persecución, porque estamos hablando prácticamente de decir, ante la paralización del país, ante los bloqueos, el daño económico, etc., hay una necesidad de imponer un control para que no se bloquee más, un control para escarmentar a quienes protestan. Evidentemente, y como bien lo han hecho notar algunos comentarios en los anteriores programas, sí, estos datos son del sector externo y hay un impacto sobre el sector interno provocado por estas movilizaciones. Pero ese impacto no tiene punto de comparación con el impacto que tienen desde los grandes empresarios que van fugando capitales, que estamos hablando más de 32.000 millones de dólares de capitales que han sido fugados a través de 14 años.
Entonces, como decía, nos vienen a imponer esta situación, este discurso para la persecución política. Vamos a revisar ahora algunas de las notas recientes que tenemos en La Izquierda Diario al respecto para ir haciendo también la denuncia, ¿no? Aquí tenemos una nota del día de ayer que denuncia 500 detenidos, 150 presos, 323 personas investigadas en este estado de excepción. Vamos a ver algunas de las otras denuncias que se tiene. Estamos hablando aquí de una nota publicada por Ignacio del PRODCRE, que habla de la gobernabilidad y los derechos humanos. Pasamos a ver las otras denuncias al respecto que tenemos. Evidentemente tenemos la conferencia de prensa que fue el día miércoles de la Comisión Internacionalista de Solidaridad con Bolivia. Ahí la vamos a ver a la compañera Alejandrina Barri y otras compañeras, compañeros, compañeras que desde Buenos Aires han denunciado, evidentemente, incluso que se les ha negado la posibilidad de entrar al país, se los ha deportado desde La Paz en un acto inaudito. Y vamos a pasar a ver las otras denuncias que se tiene. Aquí una nota del compañero Pitti, ¿no? Hablando de cómo a partir de la desmovilización impulsada por la COP, de este pacto brutal que ha firmado la COP, en el que decía supuestamente que se iba a gestionar la liberación de todos los presos, en realidad lo que se ha hecho es desatar una brutal persecución contra las y los luchadores. Y finalmente tenemos acá un pronunciamiento importante que lo pueden revisar también en laizquierdadiario.com.bo, que viene desde las bases organizadas del distrito y del distrito 7 y del distrito 8, ¿no? En el que denuncian que hay una persecución política contra los dirigentes autoconvocados de la ciudad del Alto, de los distritos que se han movilizado, y ellos mismos plantean: responsabilizamos al gobierno y a las dirigencias de la COP por lo que pueda ocurrir con nuestros compañeros y compañeras. Frente a la intimidación, respondemos con verdad, ¿no? Entonces, abajo el Estado, respondemos con unidad. Abajo el estado de excepción racista del gobierno y la derecha parlamentaria. Las bases se respetan, la organización y la protesta son derechos. Confianza en nuestras propias fuerzas, el alto de pie, nunca de rodillas. Y siguiendo con este tema de estar de pie y nunca de rodillas, quiero aprovechar para hacerle llegar un mensaje al presidente Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, entre sus desubicaciones clásicas, en la reunión internacional con Paraguay, con Uruguay, planteó como gran riesgo el hecho de que podría surgir una nueva primavera árabe en América Latina. Y quiero también aprovechar para responderle al reaccionario del senador Ormachea, el senador Ormachea, que como todos los senadores no fue electo por él mismo, entró de cajón de forma antidemocrática con el voto de un presidente, y él ahora nos quiere dar también lecciones de lo democrático y todo lo bueno que representaba la primavera árabe. La primavera árabe, primero que nada, es algo que no la va a poder detener ni Rodrigo Paz, ni ningún otro presidente de la región. La primavera de los pueblos son procesos que no se detienen, que no paran y que no las pueden detener. Este tipo de presidentes reaccionarios, otra cosa es que tampoco son propiedad de estos tipejos reaccionarios, racistas, que además, viene a reivindicar la primavera árabe.
Ormachea, y el mismo tipejo es el que está impulsando leyes antibloqueo. ¿Cree él que una ley antibloqueo va a poder detener los levantamientos contra regímenes autoritarios? Pues no. Y aquí, como bien dice la gráfica publicada en La Izquierda Diario, ¿por qué Rodrigo Paz le teme tanto a una primavera árabe? Pues las primaveras árabes fueron en su origen levantamientos de trabajadores y sectores populares contra regímenes autoritarios que buscaban imponer planes de ajuste, restringían derechos y cerraban espacios de participación democrática. Fueron expresión de pueblos que exigían libertad, dignidad y cambios políticos. Y evidentemente no nos sorprende que Rodrigo Paz se refiera a estos procesos como amenazas cuando justamente lo que él quiere imponer son estos mismos planes de ajuste de represión como es su estado de excepción, ¿no? Esto también creo que es sumamente importante cuando hablamos de que genera cuestionamientos que haya presentado en estos mismos espacios como caravanas humanitarias, estos operativos marcados por la represión, uso de fuerza, asesinatos, balas y balines a los ojos, disparos, y que hoy aproveche este estado de excepción para criminalizar a la gente que estuvo movilizada. Ahora, para ir cerrando, vamos a ir hablando de algunas notas recientes recomendadas y algunas campañas internacionales que tenemos desde La Izquierda Diario. Recordamos que La Izquierda Diario es una red internacional que estamos presentes en 15 países en 7 idiomas. Aquí quería recomendar esta lectura de Polémica con Álvaro García Linera. Álvaro García Linera planteaba en un artículo reciente que Bolivia ya no se puede gobernar sin los indios. Una respuesta que se le hace desde La Izquierda Diario es que no se puede gobernar sin los indios, pero sí se puede gobernar sin los grandes empresarios, banqueros y agroindustriales, justo un hecho que se negaba a hacer durante sus casi 20 años de gobierno el MAS IPSP. Otra nota que muy recomendable para ir revisando y balanceando esta semana, una nota de nuestros compañeros Javo Ferreira y Daniel Vargas, que es Balance y Perspectiva, Bolivia, Lecciones Estratégicas de la Rebelión Obrera, Campesina y Popular, que es un balance luego de más de 50 días de haberse declarado la huelga general indefinida del Cabildo de la COP, un balance de las distintas fuerzas sociales movilizadas y cómo entender este proceso en el contexto de la lucha de clases, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel internacional. Pasamos a ver también dos campañas que tenemos muy importantes dentro de La Izquierda Diario. Esta primera campaña con el logo, como verán, de LID junto a la Huipala, que dice no al estado de excepción, libertad para todos las y los detenidos por luchar. Es una campaña que estamos realizando desde La Izquierda Diario para rechazar, para hacer conocer nuestro rechazo a este estado de excepción que busca limitar los derechos democráticos, las libertades democráticas, como una forma también de imponer el ajuste. Y ya lo hemos venido viendo. Apenas se declara estado de excepción, ya nos empiezan a imponer uno tras otro los ajustes neoliberales. En realidad, su objetivo no es recuperar una economía que ya hemos podido ver en términos de comercio exterior, no le está yendo mal. No es tampoco pacificar el país, porque no se pacifica un país metiendo bala, mucho menos militarizando las calles. No es normal ver a militares en las calles.
Y justo hablando de militares en las calles, nos vamos a esta última campaña que es sumamente importante y también internacionalista, que es la campaña internacional de solidaridad con el pueblo venezolano. Mientras el régimen venezolano saca a los militares a la calle, hay brigadas internacionales desde abajo que están yendo iniciativas de la clase obrera, iniciativas de movimientos sociales para ir a colaborar, para mandar insumos, para mandar apoyo al pueblo venezolano. Como ya veníamos denunciando desde la semana pasada ante esta situación tan desgarradora que está viviendo el pueblo venezolano, han mandado marines estadounidenses, se están movilizando a Fuerzas Armadas y no se está llegando a concretar cómo se debiera el apoyo solidario, el apoyo humanitario, que esto ya lo vienen denunciando los compañeros de la izquierda Diario Venezuela, vienen planteando la necesidad de reforzar, de redoblar los esfuerzos desde abajo, la autoorganización como único mecanismo que nos garantiza la posibilidad de avanzar en una reconstrucción de este país hermano de Venezuela. Muy bien, entonces vamos a ir hablando también de algunos elementos ya en esta recta final del programa. Como decía a un inicio, estamos hoy en el mes, bueno, acabamos de cerrar, ¿no? El mes de junio, que era el mes del orgullo. ¿Y de dónde viene este orgullo? Viene de una lucha profunda, una lucha contra el colonialismo, contra el capitalismo, contra el imperialismo que se representa en Stonewall, porque estamos hablando, cuando hablamos de Stonewall, de sectores de la población LGBT que están dispuestos a luchar contra todo ese poder representado, porque es el mismo poder colonial, imperialista, capitalista, que también desata el odio contra la población diversa. Es el mismo odio que viene de parte de estos sectores de la policía, de las Fuerzas Armadas, de los sectores conservadores que quieren acallar a todo aquello que no encaja en su modelo cis heteropatriarcal. Y en ese sentido, la resistencia, la lucha que se hacía, o sea, no es simplemente un día de fiesta, etcétera, sino es recordar. Y por supuesto que en ese sentido, la alegría, la rebeldía, las distintas expresiones son también formas de resistencia, pero en lo elemental, Stonewall es recordar la lucha antipolicial, recordar cómo los policías entraban a los bares, a los espacios de recreación, a los espacios de resistencia de la población diversa, y entraban a reprimir porque era inmoral, porque era una enfermedad tipificada por la Organización Mundial de la Salud, porque era algo antinatural. Y esto lo mantuvieron en los estados capitalistas, lo mantuvo el estalinismo, ya degenerado a partir del año 1935, que penalizó también la homosexualidad, y lo mantuvieron en muchos países y lo mantienen hasta ahora en países teocráticos en todo el mundo, esta persecución policial contra la población diversa, contra la población LGBTI+, ¿no? Entonces ahí recordamos quiénes han sido las principales fuerzas que han luchado
contra la penalización de la homosexualidad. Y ahí creo que es clave recordar los primeros socialistas en Alemania. Bebel, cuando se planteó penalizar la homosexualidad en Alemania, fue el partido socialdemócrata, en ese momento parte de la Segunda Internacional, antecedente directo del Partido Comunista, el que defendió la no penalización de la homosexualidad. Fueron los primeros 2-3 años de la Revolución Rusa cuando en la Unión Soviética se despenalizó por primera vez en el mundo la homosexualidad en estados modernos. Fue el primer país donde existían miembros de gabinete abiertamente homosexuales, aunque después la historia stalinista haya intentado borrar los rastros de aquellos ministros, bueno, en su caso comisarios del pueblo, que eran parte de las diversidades sexuales. Esta lucha antipolicial es la misma que hoy une también a las luchas contra la represión, contra la opresión en todo el mundo, porque es la misma policía como representación de los poderes políticos, económicos y sociales que reprimen, que atentan contra las familias migrantes en Estados Unidos con la ICE. Es la misma policía que balea en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Perú, contra las movilizaciones y deja a decenas, a centenares de compañeros sin visión, o sea, les impacta de forma ya determinante sus ojos para que queden sin vista en uno o dos ojos. Es la misma policía que arresta en este momento a las compañeras de dirigentes a modo de amedrentar. Es la misma policía que arresta a dirigentes vecinales. Es la misma policía que viene amenazando a movimientos sociales que luchan contra el ajuste. Y es en ese sentido que nuestra lucha, nuestro orgullo, no puede ser otra, sino es un orgullo contra la represión, contra el racismo, contra el estado de excepción, contra el sionismo, contra el colonialismo, contra el imperialismo, porque al final todas nuestras luchas contra el capitalismo, contra el heteropatriarcado, como decía bien Kass en un inicio del programa, todas nuestras luchas están entretejidas. Así como las diversidades han estado históricamente, lo hemos visto, por ejemplo, en una de las huelgas obreras más importantes de la historia. Estamos hablando de la huelga minera de los años 70 contra el gobierno de Thatcher, que quería privatizar las minas, en el que lesbianas y gays con los mineros muestran de forma brillante cómo los movimientos LGBTQ+ pueden formar parte de un mismo tejido contra el ajuste, contra, en este caso, la imposición en un primer momento del modelo neoliberal, como lo han hecho en los años 70. Quisiera despedirme exigiendo la liberación inmediata y el desprocesamiento de todos los presos políticos por luchar en este gobierno. Antes de irme, quisiera agradecer a Kass por su participación hoy en el programa. Quiero agradecerle a Dani, quien me está acompañando con todo lo que es la parte técnica para hacer posible este programa, tanto en redes sociales como en Radio La Chihuana. Y recordarles que nos pueden ver en todas las redes de La Izquierda Diario, laizquierdadiario.com.bo, y
hasta la semana que viene con No Girar a la Derecha. Muchas gracias, muy buenas tardes, Tinkunakama. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.